que la experiencia que yo te puedo contar ahorita, caminando en la oscuridad en la mañana de cualquier día, es lo mismo cuando tenemos una idea y queremos ponerla en práctica, queremos llevarla a tierra, queremos aterrizarla. Es difícil, es desconocida, es inesperada, no sabemos qué va a pasar y definitivamente si no nos enfrentamos a ello, difícilmente podemos llegar al otro lado del camino que todos los días se nos presentaba a nosotros. Imagínate que nos dejásemos abordar por el miedo, porque el sentimiento que aparece es el miedo, que nos dejásemos abordar por el miedo y que en vista de que nos parece desconocido no lo vamos a hacer. No hubiéramos llegado a la meta, porque resulta de que todo esto tenía una meta y la meta es algo que necesitamos definir. Cuando amanece, empiezas a ver esa imagen que está allí, un camino que no tiene fin. Tú dices, caramba, ya que amaneció, ya pasé la parte oscura y ahora viene la clara, pero resulta que no veo el final. Dime tú si eso no es difícil también. Entonces, enfrentarnos a empresas donde todo nos parece difícil y nos dejamos abatir, definitivamente no nos hace llegar al otro lado de la etapa, al otro lado de la ruta, al otro lado de nuestro plan. Entonces, partiendo de lo difícil que podemos sentir cuando emprendemos un proyecto, entonces nos enfrentamos con imágenes como esa, la oscuridad o la falta de visión de a dónde queremos llegar. Entonces, con este par de imágenes que me traje de allá, de ese lugar maravilloso, yo quiero compartir con ustedes de que cualquier iniciativa que podamos tener por allí va a tener estas características. Va a ser oscuro, va a ser arduo, va a ser riesgoso, va a ser desconocido. Sin embargo, te puedo decir que la gente que estaba conmigo y yo, llegamos al final. ¿Tú sabes cómo? A pesar de esto. Entonces, ¿de qué se trata lo que nosotros queremos compartir hoy con ustedes? De que a pesar que es oscuro y a pesar que no le vemos el final, como esa imagen que tienen allí, las cosas se pueden hacer. Y definitivamente, si hay algo que nos dejó el Camino de Santiago a nosotros, es que a pesar de todo esto, se pudo llegar a la meta. Entonces, para poder enfrentarnos a una empresa, a un proyecto, a una idea y tratar de hacerla realidad, debemos tener un objetivo. En otras oportunidades, Teresa, Katy y yo hemos compartido un tema que a mí me apasiona, que son los proyectos, y el alcance del proyecto siempre hemos dicho de que es algo que necesitamos definir desde el principio del plan. ¿Qué quiero hacer? La respuesta al qué vamos a hacer. Después viene cómo, después viene cuándo, después viene cuánto. Pero en este momento lo primero que debemos definir es una meta. Y si yo pudiera compartir algo con ustedes fue, ¿qué queremos hacer? Queremos transitar una ruta para poder llegar al objetivo. Y esa imagen que ustedes tienen allí es la fachada occidental de la Catedral de Santiago de Compostela. El lugar donde todos los peregrinos que nos encontramos en esos días, en ese camino, estaba buscando llegar. Y te puedo contar una cosa, muchos peregrinos no lo logran, se enferman, les falta tiempo, no planificaron bien el asunto y su objetivo no se cumple. Si te puedo contar algo, es que la preparación que nosotros tuvimos fue exitosa en el sentido de que tuvimos todos los planes cubiertos para poder alcanzar la meta. Y una de las cosas que nosotros teníamos muy, muy claro era la meta. Sin embargo, esa meta que está puesta allí, la puedo complementar con otra imagen que les pongo allí en esta lámina, que dice kilómetro cero. ¿La ven? Entonces, ese kilómetro cero era realmente la meta que nosotros teníamos por delante. En fin, nosotros teníamos dos metas, la Catedral de Santiago y el kilómetro cero. ¿Ok? El kilómetro cero. Así que, teniendo muy clara una primera meta, pudimos lograr la segunda. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran presentado percances a lo largo del camino? Esos son los riesgos que a veces aparecen en los proyectos. Bueno, no alcanzamos la
última meta, sino que alcanzamos la primera meta. En este momento nosotros nos habíamos planteado dos metas. Una primera, que era la Catedral de Santiago, y una segunda a 100 kilómetros de distancia en la costa de España, que se llamaba Finisterre, que es ese kilómetro cero que ustedes están viendo allí. Nosotros tuvimos un proyecto exitoso, y exitoso ¿por qué? Porque cumplimos la primera meta y la segunda meta. Jesús está preguntando por allí cuánto tiempo se lleva a hacer el camino. Déjame llegar a una lámina un poquito más adelante y te voy a contestar esa pregunta. ¿Te Porque parece? además cada tiempo depende del lugar de origen y del lugar donde has planificado llegar, ¿no? Y cada peregrino elige una distancia distinta y un ritmo distinto, ¿cierto? Sí, hay una imagen que viene más adelante cuando vayamos a conversar un poco sobre la planificación, donde vamos a ver un mapa. Con ese mapa yo te puedo contestar la pregunta que vas a hacer allí. Dame un chancecito de llegar allí y te la contesto. La imagen que tienen a continuación es una imagen de herramientas. Si nosotros nos proponemos hacer algo, si nosotros nos proponemos un proyecto para ejecutar, debemos tener herramientas para lograrlo. Las dos imágenes que tienen allá al frente es una mochila, un morral y, bueno, caramba, unas piernas con unos buenos pies que deben estar protegidos con unos buenos zapatos. Definitivamente no podemos enfrentarnos a ninguna meta sin herramientas. Las herramientas que tenemos en este momento, las que tienen allí, fueron las que utilizamos para llegar al objetivo que nos planteamos en ese proyecto, que fue el Camino de Santiago y la Catedral de Santiago de Compostela. Pero cuando hacemos un proyecto personal, debemos estar muy claros de las herramientas que tenemos. ¿A qué me refiero? A recursos. Los recursos pueden ser recursos económicos, los recursos pueden ser recursos materiales, pueden ser capacitaciones que nosotros necesitamos hacer para poder llegar a la meta que nos estamos proponiendo. La evaluación de herramientas es una de las grandes fases que nosotros debemos evaluar. Si no tenemos las botas, tenemos que comprarlas. Ubícalo en tu proyecto. Si tú no tienes el dinero para hacer lo que quieres hacer, hay que buscarlo. Se lo pides prestado a alguien, le pides a un banco, o haces una feria, levantas fondos, pides prestado. Nosotros conseguimos las botas que necesitábamos para poder enfrentarnos a la meta que queríamos conseguir. Nosotros conseguimos el morral, la mochila que necesitábamos para poder lograr el objetivo. Y las piernas que viste hace rato, tuvimos que prepararlas para poder utilizarlas a lo largo de todo ese camino para poder lograr el objetivo. Entonces, si no sabemos hacer algo para nuestro proyecto, tenemos que estudiar. Si no tenemos la preparación, tenemos que buscar a alguien que sepa o nosotros nos tenemos que preparar. Pero todos los proyectos necesitan recursos y los recursos están asociados a costos. Entonces, el costo, las herramientas, los recursos son siempre necesarios cuando nos vamos a enfrentar al cumplimiento de una meta. Y si esta meta tiene la característica de difícil, que fue lo primero que dijimos hace rato, con mucho más razón. Si seguimos un poquito adelante, vamos a ver un plan. Jesús me preguntaba hace un rato, ¿cuánto tiempo se lleva a hacer el camino? La pregunta es, ¿cuál camino? Allí tú ves a España rodeada de muchas filas, de muchos puntitos. El camino de Santiago no es uno solo. El camino de Santiago de Compostela son todos esos caminos que tú ves allí. Y tú puedes empezar en París. Hay gente que yo conocí, no me lo contaron, yo hablé con esas personas, venía de Bélgica. Y hay gente que ha salido de Noruega, hay gente que sale de Italia, hay gente que sale de Alemania. A esa gente le puede costar 3, 4, 5 meses caminar. El camino que yo hice fue un camino de 300 kilómetros para hacerlo en unos 15 días. Nosotros hicimos 11 días de caminata porque el tiempo nos rindió bien, no hubo lluvia, por lo tanto, el riesgo que teníamos previsto de llover no se cumplió, por lo tanto, no utilizamos las chaquetas que llevamos para los chubasqueros, que llaman los españoles, para poder hacerlo. Entonces, en nuestra preparación del proyecto, en nuestra planificación, ¿verdad? De lo amplio a lo particular, al detalle, que es lo que ven ustedes ahora allí, ya
utilizamos la lupa y nos vamos al pedacito pequeño de cada día. A eso que tienen allí son 3 tramos, 3 jornadas. Una se hace por cada día. Fueron muchas, pero en este momento les estoy mostrando 3 allí. Entonces hicimos un plan primero muy amplio y después nos fuimos a un plan bastante detallado. ¿Cuánto duró hacer el plan? El plan para el proyecto que estoy mostrando el día de hoy, el Camino de Santiago, duró 1 año de planificación. Tiempo de ejecución, 2 semanas, que fueron los 11 días que estuvimos caminando por allá. 1 año para trabajarlo en 2 semanas solamente. Entonces, fue un plan de 1 año, porque bueno, desde el año pasado nos planteamos hacer esto y a partir de ese momento empezamos a buscar las herramientas, ¿se acuerdan? El morral, la preparación de las piernas, los zapatos y todo lo necesario, el dinero, la compra de los pasajes, las reservaciones, etcétera, etcétera. Todo eso formaba parte del plan. Y el detalle que están viendo ustedes allí es por dónde vamos a caminar. Entonces, de todas las rutas que estaban ahí planteadas originalmente, tuvimos que elegir la ruta que íbamos a hacer. Entonces, esas son las opciones que se presentan cada vez que vamos a hacer un proyecto. ¿Por dónde podemos llegar hasta la otra esquina? Hay muchas formas de llegarlo. Puedes darle la vuelta a la manzana, puedes tomar un atajo, puedes pedir un helicóptero. La manera de llegar de un punto a otro es infinita, pero el planificador de proyecto, el que está montado en el proyecto, tiene que elegir una forma de hacerlo. Nosotros elegimos esa que ustedes están viendo allí. Entonces, el plan es necesario. Antes que continúe, hablando de que el plan es necesario, ahorita estamos hablando pues de tu recorrido por el Camino de Santiago de Compostela o previo a que tú vayas a ese Camino de Santiago de Compostela. Y a mí lo que se me ocurre es que es importante que nosotros hagamos exactamente el mismo paso a paso para cualquier sueño, cualquier empresa de vida, cualquier cambio que nosotros a nivel personal tengamos que activar, que tenemos que planificar, tenemos que medir, tenemos que ver cuáles son nuestros recursos, cuál es nuestro punto A, punto B, que mi camino puede ser más largo que el del otro, aunque vayamos a la misma meta, aunque tengamos un sueño parecido, y que todos esos detalles hay que irlos definiendo, ¿cierto? Sí, claro, cómo no. En la medida que tú seas más cuidadoso de todos esos detalles, en esa misma medida vas a agarrar la dificultad que pueda tener originalmente el proyecto y la vas a tratar de disminuir lo más posible. Fíjate que yo hablo de disminuirla, no hablo de eliminarla, porque resulta de que eliminar todos los contratiempos o todos los posibles problemas que pueda haber en un proyecto es imposible. Pero tú te vas a ir preparando tratando de quitarte todos los posibles problemas que tú puedas ir detectando. Y si me da dolor de estómago, entonces me llevo una pastillita para el dolor de estómago. Y si me salen ampollas, entonces me voy preparado para curarme las ampollas. Y sí. Ese es análisis de riesgo. En algún momento hablamos de eso aquí también en esta misma tribuna, pero en este caso era, ¿qué pasa si me canso mucho? Entonces nos llevamos una preparación para poder ¿cómo se llama? Darle un cariñito a esos músculos cada vez que llegábamos al final de una meta. En todo caso, la planificación y la preparación fue una de las cosas que determinaron el éxito de esta misión. Eso que ustedes están viendo allí es una imagen de nuestro queridísimo Cerro Ávila, el Guaraíra Repano, con todos los puntos que nosotros pudimos explorar. Durante todo ese año de preparación, vamos al Pico Occidental, vamos a caminar por Sabasnieve, vamos a Pajarito, vamos a Chacaíto. No quisimos hacer siempre el mismo recorrido, ya que estábamos en proceso de preparación, nos pusimos a conocer nuestro propio Ávila para caminarlo de arriba abajo. Rutas más elevadas, rutas más bajitas, rutas sencillas, rutas difíciles, rutas con sombra, rutas con sol. Hicimos todas las rutas en el Ávila que pudimos hacer y a pesar de que todavía estábamos montados en el avión, nuestro Camino de Santiago ya había comenzado muchísimo tiempo antes de haberlo comenzado a recorrer en realidad. Entonces, ¿de qué se trata el proyecto? Se trata de comenzar a disfrutarlo desde el mismo primer momento en que tú te lo estás planteando.
De tal manera que cuando empiece el proyecto, ya eso es pan comido. Cuando empiece la ejecución del proyecto, ya tú lo has ejecutado en tu cabeza, ya tú lo has ejecutado en el papel, ya tú lo has ejecutado en lo virtual antes de llevarlo a lo real. ¿En qué consistió la preparación? En disfrutarnos toda la planificación que nosotros habíamos hecho. Y en esa preparación, ahí sí nos enfermamos. Y nos salieron las ampollas y nos cansamos bastante y nos doblamos el tobillo. Pero eso es parte de la preparación de las herramientas. ¿Se dan cuenta? Necesitamos herramientas buenas. Ahí se rompieron los morrales, ahí los zapatos se echaron a perder. Porque resulta de que estamos todavía en lo virtual. Yo no podía correr el riesgo de que se me dañara un zapato allá en España. Definitivamente no. Yo prefería que se me dañaran aquí en el Ávila. ¿Por qué? Porque podía ir a mi casa, cambiarme el zapato y volver a regresar. De tal manera que todos estos preparativos tienen la función de que el proyecto se ejecute de la manera menos riesgosa posible. ¿Te das cuenta, Tere? Así es. De hecho, me pongo a pensar, por ejemplo, yo que soy excursionista, una de las cosas cuando hablabas de las botas y el entrenamiento en el Ávila, que cualquier persona que sale al campo siempre ha de probar su equipo primero en su cuerpo por el riesgo de que no te convenga, de que no realmente no calce en tu caminar, en tus movimientos, te salgan ampollas, cómo las manejas. Y hay muchas personas que yo he visto yendo al Roraima, yendo a diferentes otros lugares que utilizan botas que que están estrenando en el momento en que están empezando a caminar y que por supuesto les impide llegar a su meta final. Entonces te escucho con mucho deleite porque ciertamente en cualquier empresa que nosotros tengamos en la vida tenemos que aprender a colocarnos las botas entre comillas, sí. Montarnos el morral entre comillas, para que sepamos dónde nos duele, dónde nos pesa, si el balance es el correcto o no, e ir aprendiendo. El entrenamiento es básico. El entrenamiento, la preparación antes y durante es básico. Definitivamente tenemos que buscar asesoría, ¿cierto? Sí, cómo no. La mayor cantidad de información que tú puedas levantar siempre va a ser útil. En algún momento te das cuenta que hasta muchísima información tienes en la mano para procesar. Como dato curioso, ya que estamos hablando de botas y morrales, un morral no debe pesar para una travesía como esta más del 10% de tu peso corporal. Yo peso 90 kilos y mi morral no debía pesar más de 9 kilos. Entonces, tienes que meter allá adentro todo lo que necesitas para vivir 15 días en la calle con 9 kilos nada más. Eso es todo un reto. Todo un reto, especialmente para las muchachas, que las muchachas tienen una particularidad de que se quieren llevar la casa a todos lados. La casa. Bueno, yo me llevaría el spa galvánico de Nuskin. No lo dejo en casa. Sí, pero todo es por si acaso. Y si pasa tal cosa, entonces por si acaso esto, por si acaso lo otro, eso pesa kilos. Entonces, cuando los kilos los tienes que cargar todos los días como una piedra en la espalda, entonces allí sí empezamos. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que te deja el Camino de Santiago es que te das cuenta lo poco que necesitas para vivir. Lo poco que necesitas, pero solamente tienes que tener una experiencia así para que te des cuenta de eso. Muchas veces uno se enrolla tanto y esto y aquello y lo otro, y de verdad el 90% de eso no se usa. Así es. Bueno, lo de lo poco que necesitamos, mi gran lección en la vida me la ha dado un morral. Y cómo durante 3 semanas o un mes, con lo poquito que puede caber en un morral que mi espalda pueda cargar, yo puedo ser feliz. Sí, sí. Y si lo llevamos a la vida, te puedes dar cuenta de que muchas cosas que tenemos no las necesitamos. Hasta que llegamos a casa otra vez. En casa empieza, no, lo importante, lo bonito de esto es que escuchas muchas historias. No, llegué a la casa, empecé a botar. Y empezamos a votar y nos empezamos a dar cuenta de que el espacio que está ocupando eso lo queremos para otra cosa. Así que definitivamente enfrentarse a un proyecto como este da muchísimas cosas que dentro de un rato vamos a empezar a decir que es la parte positiva que estamos buscando.
¿ok? Si seguimos adelante entonces, el plan, la preparación, muy bien, nos llegó la fecha, nos montamos en el avión y ya estamos en el otro lado. ¿Te acuerdas lo que preparaste? Sí, ok, póngalo en práctica. Todo anotado, ¿verdad, Eric? Anotado y practicado. Así es, todo tiene que estar por escrito. Una de las cosas que la gente hace es que lo mantiene todo en la cabeza. Y resulta que listas de listas de listas, todo escrito es lo que te va a permitir que tú lleves ese análisis de riesgo y además esa preparación que te va a permitir fluir de mejor manera cuando lo difícil viene. Porque como tú muy bien lo has dicho, no lo podemos evitar. Lo difícil o los obstáculos no se pueden evitar. Sin embargo, lo podemos hacer de una manera más fluida, nuestra ejecución, nuestra solución, nuestra búsqueda de mejores resultados, pero todo tiene que estar por escrito. ¿Cómo no? ¿Y tú sabes para qué? Para que no se te olvide. Porque son Sí. tantos detalles que tú tienes tus mapas a la mano, tú tienes tus análisis a la mano, tienes tus listicas de chequeo a la mano, de tal manera que el tener tu carpeta, tu cuaderno, tu folder lleno de notas y cosas es lo mejor que puede suceder. No se te olvida nada. Esas fotos que estás viendo allí son imágenes ya de la caminata propiamente dicho. Ahí vamos por una zona de Castilla, que la zona de Castilla no tiene mucha vegetación alta, por lo tanto el sol es inclemente. Y el plan allí funcionó perfecto. Salir muy temprano en la mañana, llegar al punto previsto lo más pronto posible, sin dejar de disfrutar el paisaje, sin dejar de disfrutar eh, la travesía, la compañía, las charlas con la gente que te consigues en el camino, sin dejar de estar en contacto con la naturaleza, tanto la que tienes por fuera como la que tienes por dentro. Entonces, ese sombrero que está allí, ese morral que está allí, ese koala que está allí, esos zapatos y esas mangas, todo eso no fue que lo compramos ese día, todo eso viene como resultado de la planificación. La ejecución sale bien cuando tienes un plan bien hecho, bien previsto, bien practicado y bien elaborado. El plan, practicar lo aprendido necesariamente. Maverick, muchísimas gracias por ese aporte. Definitivamente, practicar lo aprendido. Por ahí van los tiros. Si tú piensas las cosas primero antes de ejecutarlas, definitivamente salen mucho mejor que la improvisación. Entonces, la ejecución tiene esas características. El plan, vamos a ponerlo en práctica. Practicar lo pensado, comenzar a hacer todo lo que se necesita para alcanzar la meta. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que preparamos con antelación. Resolvemos, en este caso sí, hay que dejar espacio para las cosas que se van presentando. En análisis de riesgo siempre lo hemos dicho y es algo que aquí con Teresa lo hemos discutido. Todo está previsto hasta que empieza la ejecución y empiezan a aparecer conejos por todas partes que nadie nunca se había imaginado. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Entonces allí es donde viene ir resolviendo lo que tenemos que ir previendo. Pero los riesgos empiezan a ser bien sencillos cuando ya tú también los habías pensado con antelación. Enfrentarse a los imprevistos que siempre van a estar allí. ¿Qué son los imprevistos? Que hoy no tuviste ganas de llegar hasta el final, sino que quisiste quedarte en un pueblo o más adelante o más atrás del que tenías planteado. Empiezas a salirte del plan. No hay ningún problema, porque si hoy caminamos un poquito menos, mañana caminamos un poquito más. Pero eso pertenece a todo lo que forma parte de la ejecución del proyecto. El plan se va ejecutando en la medida que los participantes de ese proyecto están de acuerdo en cómo se van haciendo las cosas. Era lo que teníamos planeado, sí, pero ahora nos parece que es mejor así. Si estamos todos de acuerdo, bendito sea, seguimos adelante. Fíjate que lo que me llega de esto que estás compartiendo es que cuando nos encontramos ya frente al viaje con todo lo planificado, todos nuestros recursos, todo aquello que hemos practicado, y vienen entonces los obstáculos, los imprevistos, los cambios de último momento, esas cosas que suceden inevitablemente, se suelta el plan, se suelta lo planificado, pero te quedan los recursos. Claro. Y es con esos recursos es que tú te puedes adaptar, es que tú puedes resolver, es que puedes crear soluciones. Y entonces se vuelve a crear un camino que no estaba diseñado, pero que ciertamente es la mejor opción en ese momento
según las circunstancias que se te presentaron. Tienes ya los recursos en la mano gracias a la planificación que soltaste, pero que gracias a ella ahora tienes con qué resolver. Típicamente y en el ejercicio profesional lo vivimos a diario. Ese aporte que acabas de hacer lo vivimos a diario. Planificamos para no cumplir el plan, pero no cumples el plan que pensaste, pero el plan que de verdad estás ejecutando no está muy lejos del plan que ya habías pensado. Y no podrías ejecutar este nuevo plan si no tuvieses el anterior. Es correcto. No puedes hacer un nuevo plan sin antes haber diseñado un plan original. Así es. Entonces, aunque no lo vayas a hacer, de todas maneras uno no hace un plan para no hacerlo. Pero en la medida que vas ejecutando te vas dando cuenta que el plan original, bendito sea, pero hoy no quiero llegar al pueblo que tenía planeado, hoy está buenísimo el pueblo que viene después y me voy hasta allá. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Que no estamos cumpliendo el plan está hecho para una guía, no está hecho para mortificar. Eso es una maravilla. Me encanta. Sí. Si seguimos adelante entonces en el proceso de ejecución, ahí vamos, todos los días, caminando, día por día. Fíjate que la ropa va cambiando, el morral sigue siendo el mismo, el sombrero también, y ahí estamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos. ¿Cómo vamos hasta ahora todos? ¿Qué tal nos vamos sintiendo con esta compartir de ahora? Vamos, gente, una palabra a todo el mundo que nos indique, a Eric, a mí, cómo se están sintiendo, cómo están recibiendo esta hermosísima videoconferencia. Bien, qué bueno. ¿Qué más? Otras palabras, vamos, palabras que nos ayuden a seguirlos a ustedes y poderlos darles a ustedes las mejores opciones. Fascinada, muy bien, felicitaciones. Qué maravilla, ¿qué más? Vamos. Listo para iniciar el camino, que nos cuente una anécdota, vale, muy interesante. Ok, una anécdota de esa llegada. La llegada tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es la satisfacción de haber logrado la meta. La cosa mala es, qué lástima que se acabó. Una anécdota interesante. No tienen ustedes idea de la cantidad de personas que nos conseguimos a lo largo del camino. Esos son albergues llenos de gente. Y cuando hablo de gente, estoy hablando de personas jóvenes, personas mediana edad, personas mayores. Es increíble el poder que tiene el Camino de Santiago en estos días. Definitivamente. Yo no sé cómo era eso el año pasado, no sé cómo era la década pasada, no sé cómo era en el medioevo, pero el día que yo estuve caminando allí, que fueron hace pocos días, ahí había una cantidad de gente increíble, increíble. Entonces, resulta que hay mucha gente que está haciendo exactamente lo mismo que nosotros hicimos. Hay gente que se está dando la satisfacción. Anécdotas interesantes. Te consigues con gente como japoneses, por ejemplo, que tú me digas que un español está haciendo el Camino de Santiago, vaya, es un tipo de formación católica, etcétera, pero un japonés, ¿qué tiene ese camino que atrae a un japonés a meterse unas botas y a caminar durante 2 o 3 semanas o meses, como vimos algunos otros, de una religión que no tiene nada que ver con lo que se va a conseguir allí, que es una misa apostólica romana? Y resulta de que ahí habían bastantes japoneses, bastantes coreanos, bastantes chinos, gente de otras religiones, árabes, que profesan la religión musulmana. Ahí estaba toda esa gente, compartiendo, aprendiendo, ejecutando sus propios proyectos. Así que era digno de admiración. Personas mayores, que obviamente no se empataban en cargar una mochila muy grande, y en esos casos muchos de ellos se ayudaban con esos servicios de transporte de mochilas que existen por allí. Así que si ustedes no están muy acostumbrados a cargar la mochila, no importa, ese morral se lo puede cargar una empresa que ustedes puedan contratar, de muchas que existen allí en Santiago de Compostela. Que a veces es necesario, mucha gente lo hace, es válido. No por
por cargar una mochila la gente se debe perder esto. Exacto. Hay muchas personas que por problemas en la espalda o en las rodillas o simple y sencillamente porque no quiere dedicar parte de su energía en el costo corporal y entregárselo todo a lo que es la parte emocional, espiritual, quizás intelectual. Entonces contratan a alguien, es válido. Sí, cómo no. Esas cosas existen. Esas cosas existen, están a la orden de las personas que sabio uso de recursos, Maverick, sí señor, eso está muy bueno. En ese caso tu presupuesto tiene que ser un poquito mayor para poder pagar este tipo de cosas que existen allí. En todo caso, llegar a la meta, mira, yo no sé si ustedes ven la sonrisa mía que está ahí en esa fotografía, pero es una sonrisa de satisfacción, es una sonrisa de haber logrado la meta y a la vez una tristeza de haber finalizado el asunto. Como les decía antes, teníamos dos llegadas, la llegada a la catedral que ustedes vieron en la fotografía anterior y la llegada al fin de la tierra, el fin del mundo, que es ese lugar que ustedes están viendo allí, donde hay una estatua que no es más que una bota, es la representación de una bota, símbolo de lo necesario que es estar preparado para poder llegar hasta el fin del mundo. Ese lugar que está allí lo llaman el fin de la tierra, Fisterra, para los romanos Finisterrae. Entonces era el lugar más alejado de todo el territorio conocido en la época. Roma era imperial y Roma le encantaba llegar hasta donde más no se podía. Por lo tanto, los romanos llegaron a Finisterra y dijeron, esta es la costa de la muerte porque hasta aquí llega el mundo. Y definitivamente así era en los tiempos anteriores a Colón, que fue el que dijo que la Tierra era redonda y logró demostrarlo. Esa línea que se ve allí es el horizonte y de ahí para abajo, para los antiguos, estaba el infierno. El sol se lo tragaba el infierno todos los días y para ellos era el fin del mundo, definitivamente. Entonces, ver un atardecer en el fin del mundo es una cosa realmente espectacular. Así que si de alguna vez tienen la oportunidad de llegar al fin del mundo, ya saben dónde queda, ¿no? En Finisterra, en Galicia. Y cuando quieran mandar a alguien allí también, ya le pueden dar la dirección. Te me vas para la Finisterra. Para el fin del mundo y te quedas allá. Sí, señor. Me está preguntando Lina Victoria si hubo algunos imprevistos. Sí, cómo no. Por mucho plan que nosotros hicimos, por mucho plan que nosotros tratamos de eliminar los riesgos, siempre hubo imprevistos. Uno de ellos fue que llegamos muy tarde a la ciudad de Ponferrada, todavía en territorio de León y Castilla, antes de entrar a Galicia, y en el albergue no había puesto, porque resulta que disfrutamos tanto el camino que llegamos muy tarde, y cuando llegamos al albergue que estaba previsto para nosotros, no había puesto. Entonces tuvimos que dormir en esa noche. La gente, los hospitaleros nos prepararon unas colchonetas, una cosa, a nosotros y a un grupo de gente adicional. Nos prepararon y tuvimos que dormir a la intemperie ese día. ¿Qué tal? A la intemperie. Entonces, imprevisto, ¿cómo no? ¿Hacía mucho frío? No. La temperatura estaba excelente para dormir a la intemperie, pero tú estabas esperando dormir en una cama, cónchale. Eso nos traumatizó porque resulta que el día siguiente no pudimos hacer la ruta que teníamos planteada y tuvimos que quedarnos en Ponferrada, cosa que hay que verle el lado bueno al asunto también, cosa que fue una bendición porque allí pudimos hacer turismo en la ciudad, en el descanso de lo que no pudimos descansar en la noche. Y es una ciudad maravillosa. Ponferrada tiene el Castillo de los Templarios, que es uno de los monumentos más importantes que se consiguen por allí y es una belleza. Entonces, magnífico, pasamos mala noche, pero vimos la ciudad de Ponferrada, que de otra manera hubiéramos pasado de largo porque la ruta seguía hacia otros lugares. Entonces, imprevistos, ¿cómo no, Lina? Sí hubo imprevistos y ese fue uno de los más resaltados. Cuando llegas a la catedral o llegas al fin del mundo o a donde te lo propongas en tu proyecto, sientes lo importante de alcanzar el objetivo, el reconocimiento a ti mismo
no esperes reconocimiento de nadie. El reconocimiento eres tú contigo y abrazándote, así como yo estoy abrazándome en esa foto, de haber logrado la meta. La satisfacción de haber llegado al fin del mundo, que era lo que estaba previsto, ¿no? Y eso te da crecimiento. Si te planteas tu proyecto, si te planteas tu meta y la logras, aunque sea cercana, no sabes lo que sirve psicológicamente para ti. El saber de que puedes lograr las cosas es algo bien, bien interesante. Gol de la Vinotinto, ¿no? Gol de la Vinotinto, para aquellos que no están viendo Parece que hubo un gol de la Vinotinto, ya le confirmamos la información. La llegada de lo positivo. Una de las últimas imágenes que tengo es esta que está acá, y allí dice la celebración. Definitivamente, lograr un objetivo, llegar hasta donde lo tienes previsto, alcanzar la meta que te propusiste originalmente, eso es digno de celebrar. Esa celebración que tú estás viendo allí seguramente te parecerá un poco extraña, pero es una llama que lo que se está quemando allá adentro son algunas de las cosas que nosotros llevamos para dejar en el fin del mundo. Hay unos rituales que hacemos los que llegamos al fin del mundo, y es dejar allí lo que no quiere seguir cargando. Entonces hay gente que quema las botas, hay gente que quema su bastón, hay gente que quema... Nosotros quemamos todas esas cosas que no queremos seguir cargando. Y eso lo hicimos a través de un pañuelo que llevábamos especialmente para eso, que estaba lleno de estaba escrito con todas esas cosas con las cuales no queremos seguir adelante. Entonces, quisimos celebrar y lo hicimos de esta manera, dejando en el fin del mundo las cosas que no quiero seguir cargando. Entonces hicimos una representación simbólica allí de todas esas cosas pesadas, de todas esas cosas molestas, de todas esas cosas que no queremos seguir cargando. De tal manera... Palabra cierta. Palabra cierta. Esta palabra la dicen mientras gritan gol. Porque es palabras ciertas. La celebración tiene que ir acompañada de esos rituales y ofrendas que cada paso, cada cierre nos pide, porque es lo que nos apoya a expresar lo que hemos aprendido. Ese ritual, esa ofrenda, revela lo que hemos aprendido. Sí, señor. Y hacerlo en el fin de la tierra es bien, bien, bien chévere. Se lo puedo decir. Sí, señor. En este momento, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Ahí está mi correo, por si acaso alguien quiere algún dato adicional o le interesa. Eso que está ahí es .com, ¿no? Se fue la M para allá abajo, no importa. Pero vamos antes de que termine, vamos a conversar con la gente, a ver qué preguntas tienen, qué comentarios quieren compartir. ¿A qué punto les gustaría regresar de este hermoso momento que estamos aquí compartiendo con Eric? Mira la pregunta. ¿Es el mismo Eric que se fue el que volvió? Ajá, esa es una pregunta buena. ¿Es el mismo Eric el que se fue, el que volvió? Mira, definitivamente gracias Jesús por tu pregunta. Yo no creo que alguien que se enfrente a una cosa como esta sigue siendo el mismo. Definitivamente eso es como cuando te metes en una máquina trituradora. Lo que sale del otro lado no es lo mismo de lo que entra. O sea, estar allí bajo el sol, bajo los árboles, bajo el viento, encima de las piedras, de la forma que nosotros lo hicimos, definitivamente te cambia. Yo no sé en qué. Todavía no te puedo decir, no, es que ahora yo me cepillo de atrás para adelante en vez de adelante para atrás. No te puedo decir. No te puedo decir. Pero todavía estoy definitivamente muy jojoto porque el avión todavía no ha apagado su turbina cuando me estás haciendo esa pregunta. Pero sí te puedo decir que empiezas a sentir que hay cosas que dejan de valer, el valor de las cosas empieza a cambiar. Yo tengo varios proyectos en curso y esos proyectos en este momento comienzan a presentar opciones interesantes para atacarlos. Entonces, si te puedo decir que hay algún cambio, es en
en las cosas que me llevé como tarea para trabajar y que en este momento me voy a enfrentar a ellas o me estoy enfrentando a ellas de una forma bastante diferente. Entonces, si el cambio es grande o es pequeño, no lo sé, pero definitivamente no, nadie es lo mismo después de hacer una cosa como esta. Bueno, yo sé, y por mi experiencia propia, de que se requiere de un tiempo para decantar toda la experiencia y centrarla, ¿no? Y tú estás recién llegado de este maravilloso viaje. Yo creo que hay tres etapas o tres caminos, ¿no? El de preparación, luego el que vives en tu ruta y después el camino que se recorre luego de esa ruta, es decir, el que tú ahora inicias. Ahora hay que ver a dónde te lleva este camino. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Definitivamente. Eso fue simplemente el inicio de muchas cosas que van a seguir ocurriendo. Y yo estoy perfectamente abierto a todo lo que a mí particularmente me tenga que ocurrir. Yo creo que para Maribel, que me acompañó, y para Jesús, mi hijo, que me acompañó también, van a ser tiempos interesantes, muy, muy interesantes. ¿Qué parte del camino movió más tu espíritu? En realidad, ninguna parte en particular, en vista que son muchas partes y todas diferentes. La que movió más mi espíritu era aquellos momentos en que tú podías estar completamente solo, con la naturaleza a tus pies, con la naturaleza en tu cabeza, y cuando te conseguías completamente solo, definitivamente era una sensación a la cual no estamos acostumbrados, y mucho menos aquí en unas ciudades como Caracas o como esas grandes donde ustedes viven, México DF, cualquier cosa, que estar solo es muy difícil. Y estar en silencio, estar en contacto, es una sensación bien, bien extraña para nosotros. Nosotros tenemos mucho ruido alrededor. Llegó un momento que las conversaciones de los demás peregrinos que estaban por ahí cerca comenzaban a molestar. Yo le contaba a Teresa y a Katy hace un rato que en algunos casos prefería apartarme un poco y los que estaban conmigo también sentían algo similar, dejar pasar a los que iban charlando para que volviera el silencio y pudiera seguir disfrutando. Entonces, Pero la gente respetaba definitivamente, esos espacios que ¿cómo los demás no? requerían, ¿no? ¿Cómo no? Escuché muchas veces decirle a la gente, mira, me gustaría conversar contigo cuando lleguemos, pero me puedes dejar solo porque quiero ir por mi camino. Entonces había gente que lo tomaba con mucho respeto, había gente que se molestaba, pero a ¿qué le sucede, no? Entonces era muy simpático ver ese tipo de cosas. Lo escuchabas en inglés, en español, en alemán, en todos los idiomas que había por allí alrededor. Así es, fíjate lo que te pone aquí, es un pedacito de camino muy especial dentro de nuestro camino de vida, es una conexión con lo que te rodea y más especialmente contigo. Definitivamente, este tipo de experiencia, si esta es Maribel, Maribel estaba con Eric, que fue parte del viaje, gracias Maribel, fue parte de este maravilloso viaje, esta maravillosa aventura, que además, al ser compartida con otras personas, con quien tienes muchos espacios de intimidad, de esa intimidad que se maneja en sus diferentes formas, además estaba tu hijo también, y eso implica que tu atención estaba de alguna manera también llevada hacia el bienestar de esas personas, igual que la de ellas hacia la tuya. Entonces, no solamente estás en tu propio silencio, sino en el silencio de la intimidad de ese trío y de esa relación hombre-mujer que estaba caminando junto mano a mano, ¿no? Es un proceso bien profundo y bien hermoso. Sí, definitivamente a nosotros como pareja nos da una visión muy interesante de lo que vamos a seguir viviendo y definitivamente esta es una experiencia que va a ayudar mucho, que ha ayudado mucho a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí, Okay. fíjate que he visto muchos equipos de trabajo, equipos de relación, que en los viajes se compenetran y se reconocen muchísimo más. Y creo que los viajes son uno de los retos más poderosos para cualquier equipo de trabajo. Vamos a decir, yo he viajado con amigas mías, he viajado con parejas, he viajado
para trabajar, viajo mucho, sobre todo con Nuskin, yo viajo mucho hoy en día. Antiguamente viajé durante muchos años con Alma de Mujer, llevando los círculos de mujeres a diferentes ciudades y diferentes países del mundo, y todavía viajo mucho por congresos hablando sobre el arquetipo de María Magdalena, aquí y allá. Y siempre es para encontrarnos con personas, encontrarnos con gente, y cada viaje es una travesía interior, porque tú, yo y muchas personas como nosotros viajamos para conocernos. Sí, definitivamente. El ser humano ha sido un peregrino permanente. La imagen del peregrino tratando de llegar a un lugar donde hay algo que lo atrae para rendirle algún tipo de honor o de tributo, es una experiencia muy antigua. Han habido pueblos completos, los celtas, por ejemplo, que poblaron esa zona antes que los romanos. Eran pueblos nómadas que se movían de un lado a otro. Los gitanos actualmente todavía siguen algunas tradiciones de movimiento, y es precisamente eso: moverse, llegar a otro lugar, ver qué aprenden de eso, seguir adelante, buscar otras opciones, a veces devolverse, porque definitivamente el ser humano es un ser de movimiento. Los psicólogos nos dicen, cuando algo se pone estático, muere. Y la imagen bonita de eso es la del monitor cardíaco, ¿no? Tácata, tácata, la figurita esa que sube y baja. Cuando eso se pone planito, está muerto. Entonces, definitivamente, el ser humano está llamado a peregrinar, está llamado a moverse, está llamado a explorar rumbos y llegar hasta el fin del mundo cada vez que lo necesite, y devolverse. En la antigüedad la gente iba al camino de Santiago y no tomaba el tren de regreso, sino que se tenía que devolver por el mismo camino con quien iba. Y entonces, ir hasta Santiago y devolverse desde Roma hasta allá, era un esfuerzo grande. Entonces, vamos a aprender un poco de los antiguos. Los antiguos tenían mucha razón en muchas cosas. Sí, algo que me gusta mucho de todo lo que has compartido, Eric, es que se ha vuelto un cliché que la gente diga que lo importante es el camino y no la cima, no la meta, no el llegar. Y yo no creo en eso. Yo creo que es tan importante el camino como el saber llegar, que definitivamente hay que llegar a la meta, hay que cumplir el objetivo, hay que saber caminar para lograr algo específico en la vida. No solo el camino es importante, es el caminante, es el destino que has elegido y es lograr alcanzarlo. Todo en conjunto es lo que es la travesía. ¿Cómo no? Comparto eso contigo porque he visto y vimos una anécdota por allí para los que quieran escuchar cuentos. Una persona nos dice, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo llevas en el camino? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo estás caminando? Era la pregunta que nos da hace 2 semanas, hace 3 semanas. Un tipo nos dijo hace 3 meses, pero otro me dijo hace 5 años. Digo, ¿cómo es la cosa? ¿Tú tienes 5 años caminando? Sí, ¿cómo no? Yo tengo vacaciones 2 semanas cada año. Y resulta que hace 5 años comencé en Francia y llegué hasta Burgos. El segundo año empecé en Burgos y terminé un poco más adelante, hasta Pamplona, y después de Pamplona a Burgos, y después de Burgos a Astorga. Y tenía 5 años, 5 vacaciones haciendo pedacitos del camino, y en este año era su última travesía para llegar a Santiago. Entonces, ¿cómo matas la pulga? Como mejor puedas. Como mejor puedas. Y hay gente que se las ingenia para lograr sus metas con los recursos que tiene y de la forma que puede, y es increíble ver todo lo que te consigues alrededor. Háblanos de la comida, Eric. ¿Qué tal fue la comida? En España. Ah. No, la comida en España definitivamente, nosotros tenemos mucho de eso, pero cuando estás allá y comes lo de allá, definitivamente es otra cosa. Sí, ¿verdad? Si hubo algo que nos gustó muchísimo, y puedo hablar por mis compañeros que estuvieron allí, por Maribel y por Jesús, fue el pulpo a la gallega. Oh, eso es uno de mis favoritos. Definitivamente, estar allá y comer pulpo preparado por ellos mismos, definitivamente no tiene precio. Ciertamente la alimentación es básica cuando estás haciendo este tipo de travesía. Alimentarse bien, cuidar el cuerpo, no solamente el equipo, los recursos que tú tienes y llevas, sino también
procurarte de un cuidado de corporal y mental y de alma es también único, ¿no? Es imprescindible en este tipo de experiencia, pero también en todo proyecto, en toda empresa. Hay gente que forja empresas que está abocada a un proyecto en especial y no cuida su cuerpo, no cuida su alimentación y olvida además el placer de cuidarse. Entonces, ¿verdad, Eric, que es básico ese, como dice Erika, ese pulpo sabrosito que está allí? Sí. Pero disfrutar de cuidarte a ti mismo, no olvidar descansar, alimentarte bien, cuidar tus huesos, tus órganos, tu mente, tus emociones, en el camino, en la travesía para el logro de una meta o de materialización de un proyecto. Cuando estábamos haciendo la preparación nos enfrentamos con el tema de la alimentación de la siguiente manera. Primero, ¿dónde comes y qué comes? Estando en un país extraño, el agua es diferente. Y uno de los riesgos que nosotros manejamos fue, ¿y qué tal si nos enfermamos del estómago? Que te dé una diarrea, que te enfermes del estómago, se te hinche el colon, una cosa de esta, es terrible. Y vimos algunas personas con algunos problemas de comilona y de licor, porque el tema para nosotros del vino es un tema. Los europeos están acostumbrados a tomar vino a diario en las comidas, nosotros no. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las estuvimos evaluando. ¿Cómo es la rutina del Camino de Santiago? Comes una sola vez al día muy fuerte, en la mitad de la tarde. Lo que pasa es que también debemos tomar en cuenta que el sol en ese lugar, en esta época, se comporta diferente como lo vivimos acá. El sol dura hasta las 10 de la noche. Entonces el día es muy largo. De hecho, los horarios de los restaurantes terminaban a las 2 de la tarde y volvían a abrir a las 6:30, 7 de la noche. Otro gol. Estamos ganando la Vinotinto. Al parecer va 2, a no sabemos cuánto. Te das cuenta que la meta es tan importante como el camino para llegar a la meta. Es el gol, el que siente dentro de ti y que también es bello celebrarlo. Sí, claro. 3-1. 3-1. Uy, Gracias. qué bueno está eso. Gracias, Maverick. Gracias, Jesús. Entonces, en este proyecto la planificación del tema comida fue muy interesante porque resulta que nos teníamos que enfrentar a una cultura que come diferente y que no come cuando nosotros comemos. Entonces, definitivamente fue parte del plan que tuvimos Y que no come lo que comes tú, porque a pesar de que pueda ser muy sabrosa esa comida, tu cuerpo no está acostumbrado a comer esa comida. Todos los días. Todos los días. Yo recuerdo cuando yo estuve en la India, que estuve 3 meses en mi travesía en la India, al mes comencé a tener unos fuertes dolores de cabeza, comencé a tener unos malestares profundos en mi cuerpo y resulta que era por las especias. Y yo comí divino, sano, de hecho vegetariano durante todo ese tiempo y sin embargo comencé a tener dolores de cabeza y uno de los médicos ayurvedas que me atendió me dijo, tómate un agua de coco todos los días, recién sacado del coco, para que tu cuerpo se balancee y acepte las cargas de especias que le estás metiendo. No te preocupes, tu cuerpo va a acostumbrarse. Entonces comencé a tomarme mi agüita de coco 1 o 2 veces al día, todos los días, y a los 3, 4 días ya yo estaba perfecta. Entonces hay muchas maneras de adaptarse y de lograr esas maravillas en el cuerpo. Sí, señor. En todo caso, la planificación debe incluir hasta el tema de la comida. Hasta eso. Hasta el tema de hasta el festal. Completo. Y llevarse las previsiones de riesgo correspondientes. Señor. Así es. Bueno, querida gente, ya son las 9:10, ya tenemos nuestra reglamentaria hora, hermosa hora de compartir con ustedes. Hay que dejar lo imprevisto, así es, no se puede planificar tanto detalle, claro, ese riesgo es agradable, Jesús. Lo que pasa es que si tú te planificas, como ya hemos comentado, si tú te planificas adecuadamente, llevarás los recursos perfectos para poder resolver cualquier imprevisto. De hecho,
puedes llegar a soltar absolutamente toda tu planificación, ¿cierto? Y seguir adelante. Y seguir adelante. ¿Por qué? Porque cuentas con los recursos físicos, corporales, intelectuales, mentales, emocionales, espirituales, para poder aceptar un cambio radical en cualquier momento de tu travesía. Y eso es lo bello de planificar. Planificar para poder prepararte a soltar y vivir lo que sea que aparezca en tu vida, con satisfacción. Magnífico. Agradezco muchísimo la participación de todos ustedes, de Ani Fury, de Bernardo, de Zoraida. Muchísimas gracias, de Jesús, de Maverick, Erika, Maribel. Félix, Humberto, Jennifer, por supuesto Leris, que siempre nos acompaña, Línea Victoria, que acaba de llegar de la India, y estas hermosas personas que están en diferentes otros países, que están hoy con nosotros. Tenemos a Maverick, que nos ha acompañado, a Mariniño desde Colombia, tenemos a Valentina y a Vero desde los Estados Unidos, tenemos a gente que viene, que se está conectando con nosotros desde esta banderita maravillosa, Panamá. que es Panamá. ¡Qué maravilla! Tenemos también personas de diferentes partes de Venezuela, de Canadá, México. de México. Bueno, toda una experiencia internacional la que tenemos esta noche con Eric. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, gente bella. ¿Y qué más les puedo decir? Excepto que para finales de este mes, aquí en Caracas, vamos a tener las constelaciones en positivo conmigo. Cualquier persona que esté interesada en constelarse, en participar en este poderoso grupo aquí en Caracas, lo que tiene que hacer es, si no vive en Caracas, acercarse a donde estamos nosotros. Puede comunicarse primero con Katy Givian por info@mujerdiamante.com para reservar su cupo, y también en noviembre salimos para la Gran Sabana, para nuestro bellísimo entrenamiento de Tantra con Steve Moe. Y todas las personas que estén interesadas en más información, pues todo solo tiene que escribir a tantra@teresaegana.com. Por favor, gente, conéctense a Facebook, búsquennos, Teresa Egaña, búsquennos, que ahí está toda la información necesaria. Recuerden, mujeres que están en Caracas o en Venezuela y pueden viajar a Caracas, el primer lunes de cada mes tenemos Alma de Mujer, Círculo de Mujeres Salvajes y Diosas Urbanas, aquí en Caracas. Pasamos una noche poderosa juntas, recorremos desde las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, un encuentro, un diálogo a través de Clarisa Pinkola Estés y su libro de Mujeres que corren con los lobos. Así que bueno, los esperamos para todos estos encuentros de constelaciones, de mujeres y de tantra, y siempre contando con nuestras videoconferencias el segundo martes de cada mes. Estén pendientes para la de octubre, el segundo martes de octubre, que vamos a hablar sobre las edades de la libido. Vamos a hablar un poquito de tantra. Vamos a hablar de las edades de la libido en octubre. Conmigo la voy a dar yo. Y espero que hayan disfrutado enormemente de esta noche. Por favor, vamos a despedirnos todos con una palabra que exprese para Eric lo que significa esta noche para ustedes, qué significó este hermoso espacio con Eric. Una palabra cada uno de ustedes antes de decir adiós y para decir buenas noches. Vamos, una palabra cada uno de ustedes, un regalo para Eric, una palabra de despedida que exprese lo que significó este encuentro de esta noche. Maravilloso, revelación, motivación, transformación, extraordinario, confianza, inspiración. Logro, muy bien, agradecimiento, qué hermoso. Bellísimas palabras que siguen escribiéndose cada vez más y más, con desapego, crecimiento, energía, búsqueda. Así es, encuentro, celebración, reconocimiento. Gracias, Eric, por esta felicidad, por este hermoso compartir que nos has dado esta noche. Muchísimas gracias por la invitación una vez más, Teresa. Siempre para mí es un disfrute muy grande estar aquí con ustedes. Gracias, hermosa gente. Eliminar los imposibles, la conclusión de esta noche.
Así que gracias, Mari, por ese cierre. Con perseverancia lo podemos lograr y mucho entusiasmo. Vamos entonces a despedirnos. ¡Mua! Los queremos mucho.